Ariel Pérez Price, vamos a darle por favor un fuertísimo aplauso. ¿La tienen? Muchas gracias a los amigos de Pa' que sepan, mi amigo y brother Rey, por la invitación. Vamos a empezar tratando de contextualizar la presentación. Y quizás lo primero que tengo que decirles es que tratemos de olvidarnos de la historia como nos las contaron en la escuela, como la aprendimos en la primaria, la secundaria, y tratemos de abrir un poco la mente y entender nuestro país en el contexto de la diversidad que muy bien se mencionó en la primera exposición del día de hoy. Entonces, en el año 2011 yo inicié un recorrido que me llevó a descubrir pedazos perdidos de la historia de nuestro país. Ese recorrido tenía una visión personal y era básicamente encontrar la historia perdida de un médico bocatoreño nacido en 1890 y que por cosas de la vida se convirtió en el primer médico bocatoreño, pero también el primer médico afropanameño. Ese médico era mi abuelo. Muy rápidamente entendí que la historia perdida del doctor José Antonio Price era también la historia perdida de Bocas del Toro, del Caribe panameño, incluso si lo vemos de una forma más amplia. Un Caribe que ha sido invisibilizado, vilipendiado, por decirlo así, excluido de la historia oficial, pero como vamos a ver, ha aportado muchísimas cosas y muchísima gente de un gran valor y que son y fueron parte de lo que conocemos como nuestra nacionalidad o nuestra panameñidad. Si nos preguntamos qué es Bocas, probablemente la mayoría de los que estamos aquí nos viene esto a la mente, lo que está bien. Filthy Friday, Bocas, muy cool porque dentro de la industria creativa, ¿verdad? El turismo, etcétera, lo han hecho muy bien. Pero Bocas del Toro es mucho más que fiesta, rumba, mucho más que ese contexto, ¿verdad? De diversión, etcétera. Bocas del Toro tiene una historia y es la historia de su gente. Y la historia de su gente es la mejor forma de conocer un lugar y de conocer un país. Y por eso empezamos con unos breves ejemplos que nos van a poner en contexto. En el año 1919, un joven bocatoreño de 17 años aparece en New Orleans y de manera espontánea se incrusta dentro de un movimiento musical que apenas estaba tomando forma y que se conocería posteriormente como el jazz. Este joven panameño, bocatoreño, llega a New Orleans, conoce a un joven Louis Armstrong de 20 años de edad, se involucra con Albert Nicholas, Willy Santiago. Esto es casi a la clausura, ¿verdad? De lo que era el Distrito Rojo de New Orleans. Y allí empieza a desarrollarse musicalmente. Posteriormente emigra a Chicago, donde logra integrar la orquesta del gran King Oliver, uno de los grandes cornetistas. Posteriormente pasa a Nueva York, donde allí establece la denominada Orquesta de Louis Russell, cuyas grabaciones entre 1929 y 1931 constituyen, según los historiadores del jazz, un incipiente desarrollo en el género, produciendo, ¿verdad?, las bases de lo que se conocería posteriormente como el Big Band. Cualquier libro de historia del jazz que ustedes abran o que ustedes traten de analizar va a hablar de Louis Russell. Posteriormente entablaría una cooperación que duraría 8 años con el gran Louis Armstrong, siendo su director musical y de orquesta. Louis Russell no aparece en ningún archivo, ni del registro civil, ni de ningún archivo oficial. Sabemos que es panameño porque él mismo lo dijo en sus entrevistas, pero fue
e incluso el día de hoy es invisibilizado. En el año 1899, cuando Panamá, ¿verdad?, se debatía en los temas de la debacle del canal francés, pobreza, falta de desarrollo, 13 jóvenes bocatoreñas entre 13 y 17 años aparecen registradas en los archivos del Spelman Seminary for Women and Girls en Atlanta, educándose. Un grupo de bocatoreñas impulsadas por la élite de Bocas del Toro de la época envía en masa a sus hijas a educarse a los Estados Unidos en épocas en que la discriminación contra la mujer era rampante, ¿verdad? En 1907, un joven bocatoreño aparece matriculado en Shaw University en North Carolina, en la Facultad de Premedicina. Posteriormente, en 1909, continúa sus estudios en University of West Tennessee, College of Surgery and Medicine, obteniendo en 1913 su título de medicina, convirtiéndose en el primer médico bocatoreño y el primer médico afropanameño dentro del área republicana. ¿Qué ocurría en Bocas del Toro? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el antecedente de dicho lugar que a principios del siglo XX producía gente tan progresista, gente de tanta valía? Algo debía estar pasando en ese lugar y esa es la historia que les vengo a contar. El mestizaje, la diversidad humana. ¿Quiénes eran los habitantes de lo que denominamos los primeros asentamientos urbanos de Bocas del Toro? Se trataba de un grupo humano del que poco se ha escrito, del que poco se conoce y que es distinto a aquella negritud que emigró para la construcción del ferrocarril, posteriormente para los distintos intentos de construcción del canal. En el año 1883, el obispo de Panamá llega a Bocas del Toro para fundar la primera iglesia católica de Bocas del Toro. Y cuando llega a Bocas del Toro se sorprende al encontrar que allí la gente, primero, era afrocaribeña, étnicamente negra, y segundo, que no hablaban español, solamente hablaban inglés, y tercero, que su fe o religión era el metodismo. La religión obviamente cristiana, pero su variante metodista británica. En realidad, los llamados criollos bocatoreños eran producto del mestizaje entre un grupo de colonos británicos que llegaron a Bocas del Toro a finales del siglo XVIII y que se mezclaron con sus esclavos, produciendo una población negra y mulata a la que se denominó criollos. Esa población, sustentada en una alfabetización que era producto del metodismo, que implicaba alfabetizar a los creyentes, pudo educarse, crecer y constituirse en una élite social que se vio beneficiada posteriormente con el boom del banano. Alrededor del año 1880 arriban a Bocas del Toro pioneros bananeros, entre ellos el alemán Johann Hein, Joseph Banana Wilson, que aquí está en esta foto, el propietario del Cosmopolitan Hotel, entre otros. Empiezan a cultivar banano en la laguna de Chiriquí Grande y a exportarlo hacia puertos del sur de los Estados Unidos, entre ellos Mobile en Alabama y New Orleans. Se dice, o existen registros históricos que dicen que para el año 1899 hay registrados alrededor de 320 viajes de ida y vuelta entre el puerto de Bocas del Toro y el puerto de New Orleans. Eso provoca una interacción entre Bocas del Toro, Cuba y puertos del Caribe, como Limón en Costa Rica, y puertos del sur de los Estados Unidos, que provoca una inmigración que es parte del concepto capitalista, ¿verdad?, que primó en la exportación del banano. La inmigración fue diversa: alemanes, británicos, franceses, chinos, afrocaribeños,
Para el año 1905 habían 8 consulados en Bocas del Toro: británico, francés, alemán, costarricense, noruego, entre otros. Pero el grueso de la inmigración laboral bocatoreña vino de las islas del Caribe, directamente de Jamaica, Barbados, Martinique, Guadalupe, pero también de un grupo importante de trabajadores cesados de la construcción del canal de ambos proyectos. Este es el grupo predominante, ¿verdad? El grupo mayoritario, de los cuales los criollos intentaban separarse. Los criollos intentaban crear una división producto de su prominencia, ¿verdad?, dentro de la sociedad bocatoreña, diciendo básicamente no todos somos iguales, étnicamente probablemente, pero en nuestro caso de orígenes distintos. Desde 1890, las autoridades colombianas declararon Bocas del Toro como un puerto libre internacional. Bocas del Toro, Carenero, y esto produjo que un grupo de empresarios norteamericanos entendieran que la fertilidad del archipiélago era suficiente para la creación de la primera multinacional moderna, la United Fruit Company, cuya sede principal y primera sede multinacional observamos en esta foto. Es súper interesante la foto, recientemente descubierta en París por descendientes de Louis Victor Georgette. Aquí en la foto, uno de los principales o de los primeros capataces de la United Fruit Company. Y si observamos el escudo de armas que está a mano derecha de ustedes o izquierda de ustedes, estamos viendo el escudo de armas del Imperio Británico, del Reino Unido. En el mismo edificio donde funcionaba la United Fruit Company, funcionaba el consulado británico. La United Fruit Company, como primera multinacional moderna, importa desde el sur de los Estados Unidos un modelo segregacionista en sus plantaciones. Blancos y negros no eran iguales. Una copia de lo que existió también en la zona del canal con el Golden Road y el Silver Road existía en Bocas del Toro. Y esta situación obviamente crea conflictos, sobre todo con los criollos, quienes tenían una situación prominente dentro de la sociedad bocatoreña y quienes resisten, ¿verdad?, este tipo de segregación. Sin embargo, el poder económico de la United Fruit Company y la tecnología y el empuje, ¿verdad?, capitalista fue demasiado. Pero nuevamente produjo una inmigración masiva de ciudadanos también chinos, quien era uno de las principales clases mercantes de Bocas del Toro, principalmente ciudadanos alemanes. Alrededor de 22 firmas alemanas operaban en Bocas del Toro entre 1890 y 1914. Entre ellas la que tuvo mucho mayor prominencia, la de Carl Friess, cuya historia más adelante se las comento. Franceses, la familia de Victor Georgette. Interesante cómo se vestían en el trópico en esa época. Esto es frente a Carenero. Pero da una idea, ¿verdad?, de que la época dorada o la Belle Époque que se vivía en países como Francia, de alguna manera se importó a Bocas del Toro con este tipo de inmigración, que no solamente era humana, pero obviamente cultural y social. Pero no solamente hubo inmigración externa, hubo inmigración también interna y del Caribe. Y no toda la inmigración, como se tiene la idea, era una inmigración trabajadora de las plantaciones. Mulatos provenientes del Caribe y de Panamá llegaron a Bocas del Toro, y aquí hay dos ejemplos en los cuales que merecen ser mencionados. Acá, a su mano izquierda, Joseph Evans Thomas, un mulato de padres jamaicanos nacido en Corn Islands, en Nicaragua, y que estudió en Howard University en Washington, una de las primeras universidades para afroamericanos. Llega a Bocas del Toro en 1899, uno de los primeros médicos mulatos en ejercer la profesión en el país, diría yo. Su nieto actualmente es don Tito Thomas, propietario del Hotel Bahía, que si han ido a Bocas del Toro deben saber qué hotel es, ¿verdad? Y el lado de acá
un personaje que me agrada mucho conversar sobre él, Carlos Antonio Mendoza, el que redactó nuestra acta de independencia de Colombia, el llamado príncipe de esta área geográfica donde estamos hoy, el arrabal de Santa Ana, y que por casualidad hoy cumple 102 años de su fallecimiento. Carlos Mendoza, quien fue ministro de Justicia del primer gobierno republicano, por desavenencias con Manuel Amador Guerrero, se traslada hacia Bocas del Toro en el año 1904 y allí vive entre 1904 y 1908, cuando gana las elecciones del presidente Valdía y regresa para ser ministro de Hacienda. Permanece en Bocas del Toro, donde funda la logia masónica, donde ejerce su profesión como abogado de la United Fruit Company y donde ejerce, ¿verdad?, su capacidad como líder del Partido Liberal en Bocas del Toro. La United Fruit Company, como mencioné, trae consigo la creación del White Fleet, la gran flota blanca. Eran una flota de vapores que transportaban banano entre Panamá, Mobile y New Orleans. Esta interacción con el sur de los Estados Unidos produce también una interacción humana de la que poco se conoce. En Bocas del Toro, producto de esa interacción, se pudo escuchar ragtime, se pudo escuchar las incipientes notas del blues. En Bocas del Toro, Louis Carl Russell pudo exponerse, ¿verdad?, al incipiente jazz que también era transportado por los vapores de la United Fruit Company. En Bocas del Toro se pudo entender, se pudo absorber el tema de las bandas de brass que primaban en New Orleans. Bocas del Toro era una extensión de New Orleans. Este es un anuncio de 1910. Ahí vemos el SS Paris Mina que navega a New Orleans vía Bocas del Toro. Y esto produce lo que conocemos nosotros como la época dorada de Bocas del Toro. Una época de progreso, una época en la cual había educación, una época en que la tecnología, se funda lo que se llama la Tropical Radio and Telegraph Company, la primera compañía en transmitir ondas inalámbricas, ¿verdad?, de radio y telégrafo, estuvo ubicada en Bocas del Toro. Y tenía una torre inalámbrica en Bocas, otra en Limón, y se comunicaba con sus barcos dentro del área portuaria. Y si no me creen, podemos ver, ¿verdad?, postales de la época, de lo que era la época dorada de Bocas del Toro, una ciudad esculpida en madera, de la que queda poco el día de hoy. Foto de Carlos Endara, 1908. El Parque Bolívar, adornado de una espléndida vegetación, una arquitectura única e importada del Caribe. La Iglesia Bautista de Bocas del Toro, calle Séptima, contigua a lo que denominamos el San Miguel Hall. Habían bares, habían hoteles, habían cafés, habían centros de reuniones. Era una sociedad cosmopolita y progresista. La Iglesia Católica de Bocas del Toro, destruida en 1964 por un tornado. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegamos a donde estamos el día de hoy? ¿Cuál es la razón del declive de Bocas del Toro y de su contexto? Hay varias razones, algunas históricas, otras humanas. Yo empezaría por una que es histórica. La Primera Guerra Mundial arriba a Bocas del Toro, creando un conflicto interno en un área geográfica que solamente era de 10 calles. La población alemana y la magnífica clase mercante alemana es apresada por órdenes del gobierno nacional y deportada a Estados Unidos y en otras ocasiones a Alemania, ¿verdad?, por pertenecer al lado contrario, obviamente, del conflicto con el cual Panamá se alineó a los Estados Unidos. En esa misma época, los súbditos británicos, que eran todos de ascendencia afrocaribeña, se enlistan en lo que se llama el British West Indian Regiment. Alrededor de 400 súbditos afrocaribeños, que en muchos casos ya eran bocatoreños por la cantidad de tiempo que tenían de vivir allí, se enlistan en el ejército y parten
hacia la guerra en Europa. Igualmente, norteamericanos, miembros de la United Fruit Company, se enlistan en el ejército. Igualmente, franceses se enlistan en el ejército. Y se produce un conflicto, ¿verdad? Se dan expropiaciones a distintos negocios. Y se produce un conflicto interno que desemboca, ¿verdad?, en una crisis social, en una crisis económica, en una crisis de guerra. Pero aparte de eso, una variante que no se tenía contemplada y fue la aparición de una plaga del banano que se denominó posteriormente el mal de Panamá. Esa plaga del banano acabó con las plantaciones de banano de la United Fruit Company de manera progresiva. Primero en la laguna de Chiriquí Grande, luego las plantaciones se transportan a Changuinola y posteriormente también acaba con las plantaciones en Changuinola, al punto de que en 1930 el último vapor de la United Fruit Company con cargamento de banano parte de Bocas del Toro. Pero no fueron solamente conflictos bélicos, había también conflictos humanos. El patrón segregacionista que impuso la United Fruit Company fue resistido, ¿verdad?, por los súbditos afrocaribeños, quienes se organizaron atendiendo al llamado de ciertos líderes, como el que está en la pantalla aquí, el señor Marcus Mosiah Garvey, quien creó una organización nacionalista negra en los Estados Unidos, que además se extendía hacia una línea naviera, la Black Star Line, que vendió miles de acciones en Bocas del Toro. Marcus Garvey estuvo en Bocas del Toro en 1921. La población lo recibió de distintas formas. Habían algunos quienes anhelaban que esos barcos, que eran producto de la primera empresa del hombre negro, transportara a los trabajadores hacia África. Era un tema casi místico del que todavía se habla el día de hoy. Y como mencioné, la plaga del banano, ¿verdad? Aquí hay un periódico de 1919 donde habla que las condiciones, obviamente, de Bocas del Toro estaban en mal estado. Entonces, todos esos factores se conjugan para, básicamente, atentar, ¿verdad?, contra lo que era una idílica realidad que duró aproximadamente unos 20 años. Bocas del Toro enfrenta retos del día de hoy que tienen que ver con su identidad. Me parece absurdo conversar con algunas personas que son bocatoreñas y me dicen, no, que la culpa de todo lo tienen los turistas, no, que la culpa de todo lo tienen los extranjeros. Y es que el desconocimiento del pasado, del origen de Bocas del Toro, ¿verdad?, nos lleva a conclusiones que son inexactas. Bocas del Toro nació y es cosmopolita en esencia. Y ese es un tema que hay que entender y que hay que analizar. Porque en la clave, ¿verdad?, del pasado de Bocas del Toro está también la clave del presente de Bocas del Toro. Entonces, es una reflexión con la que quiero casi terminar. Este es mi libro, se llama Memorias de Bocas Town, la vida y tiempo de José Antonio Price. Me tomó casi 6 años escribirlo, así que si les interesa, está de venta aquí en Paso de Panamá, aquí a la salida ahora cuando terminemos. Y si me quieren localizar en alguna de las redes sociales, pueden seguirme en Facebook y también en Instagram. Muchas gracias.